Buenas noches. Vamos a seguir con el tema de otitis media aguda, pero esta vez ya vamos a ir a lo que es el tratamiento. Eh, el tratamiento de la otitis aguda, aguda media, según AccuDay, se basa pues, hay que dividirla en una terapia asintomática y en una terapia antibiótica. La terapia asintomática, que ya conocemos, se va a basar principalmente en tratar lo que es la otalgia, que sabemos que es el malestar más frecuente pues, en los niños. Entonces, ¿cómo tratamos la otalgia? Con ibuprofeno, paracetamol. Se dice pues que los diferentes estudios que han comparado ibuprofeno y paracetamol tienen iguales resultados, ¿no? Así que no podemos decir ibuprofeno mejor paracetamol o viceversa. Ambos son muy efectivos según los estudios realizados. En cuanto pues a la procaína y a la lidocaína, anestésicos, eh, aquí he puesto un asterisco para ver que se debe dar en niños mayores igual a 2 años, pero no se deben usar en niños con perforación de la membrana timpánica. Y en cuanto a la benzocaína, su uso pues está restringido debido a que en niños menores de 2 años hay un riesgo de que sufran metahemoglobinemia. Por tal razón es que en algunas asociaciones, la Asociación Americana prohíbe su uso incluso, ¿no? Y la otra terapia también podría ser la timpanocentesis terapéutica o la miringotomía. En las terapias no probadas son medicamentos que los estudios, con estudios no concluyentes, o que pues se ha demostrado que no tienen cierto beneficio o que pueden empeorar. Entre ellos están pues los antihistamínicos. Por ejemplo, que van a ser los antihistamínicos pueden prolongar la duración del derrame del oído medio, ¿no? Claro que pueden usarse de repente en algunos periodos catarrales, pero sí, siempre teniendo en cuenta los riesgos que puede traer el ahoma. En cuanto a la antibioticoterapia y la observación, entonces la divido en si iniciamos antibiótico terapia inmediata o si simplemente hacemos primero observación y luego ya podemos ver si damos antibióticos. ¿Cuándo dar una antibioticoterapia inmediata? Cuando son niños menores de 6 meses con una otitis media aguda, con síntomas severos, por ejemplo, fiebre elevada, dolor persistente. Entonces, ahí sí podemos no dar una antibiótico-terapia inmediata. En los niños de 6 meses a 2 años, con otitis media aguda unilateral o bilateral, también se ha demostrado que la antibiótico-terapia inmediata es mejor que solo el uso de analgésicos, ¿no? Los niños han respondido mejor, han tenido mejor pronóstico. Y también en niños mayores de 2 años que padecen de una otalgia persistente por más de 48 horas, una temperatura mayor a 39 grados en las últimas 48 horas, en ellos sí podemos iniciar una terapia antibiótica inmediata. Y en cuanto a la observación, ¿cuándo hacer observación antes de dar antibióticos en los niños mayores de 2 años que son huéspedes normales, inmunocompetentes, sin anomalías craneofaciales, signos y síntomas leves y sin otorrea? Y en los bebés febriles menores de 60 días también se les recomienda esperar, ¿no? Esperar porque pues, podemos enmascarar algunas otras infecciones bacterianas. Y bueno, aquí están las dosis, pues, de los medicamentos. Hay que recordar que, por ejemplo, en los analgésicos, los AINES, el ibuprofeno se daba en una dosis de 10 miligramos por kilogramo por día. Y antipiréticos como el paracetamol, pues se daba una dosis de 10 hasta 75 miligramos por kilogramos por día, ¿no? Entonces, en los antibióticos hay que recordar, por ejemplo, la amoxicilina, una dosis de 90 miligramos por kilogramos por día. En 2 dosis se ha demostrado que ayuda bastante. Y en caso de que, por ejemplo, como veíamos que hay cierta resistencia, veamos que después de las 48 horas no hay una respuesta, ya podemos considerar dar amoxicilina con clavulanato. Pero si el paciente recibe por primera vez antibióticos, se ha visto que la amoxicilina responde muy bien, ¿no? eh, Tiene una muy buena respuesta. Hay que ver también en cuanto a la alergia a la penicilina, ¿no?
tenemos otras opciones, pero hay que dividir la alergia a la penicilina en leve y en severa, ¿no? Cuando hablamos de leve son aquellas en las que, por ejemplo, no tienen afilaxia, no tiene broncoespasmo, angedema, y en los que se necesitan incluso más de una dosis para generar los efectos adversos, ¿no? También, entonces, ¿qué alternativas tenemos? El Signitir, ahí están las dosis, pueden revisarlas, la, la cefuroxima y las Ceftriaxona, ¿no? Son medicamentos que se cuentan en la mayoría de establecimientos de salud. Y si la reacción es severa a la penicilina, entonces eso que incluyendo las cefalosporinas, es decir, a la primera dosis ya tengo broncoespasmo, tengo anafilaxia, tengo angedema, el síndrome de Stevens-Johnson, que es muy conocido. Tenemos terapia de la citromicina, la claritromicina y la candipicina con sus respectivas dosis, ¿no? La citromicina 10 miligramos por kilogramo, la claritromicina 15 miligramos por kilogramo por día y la dividimos en dos dosis. Y bueno, para ser breves, la duración del tratamiento, se dice que el uso de moxicilina o moxicilina con clavulanato hay que ver, lo hacemos, dividimos. En niños menores de 2 años se debe hacer el tratamiento debe durar 10 días y en mayores iguales de 2 años, 5 a 7 días. De la ceftriaxona es de 1 a 3 dosis, dependiendo de la persistencia de los síntomas, y la citromicina 5 días, ¿no? Entonces, hay que también, antes para terminar, hay que ver la recurrencia de los síntomas. Y ahí nos grabamos el número 15. Dice que si ocurre antes de los 15 días, generalmente se debe al mismo patógeno con el que inició. Entonces, simplemente se trata de iniciar, aumentar la dosis o de repente, por ejemplo, si estábamos dando amoxicilina, cambiar a amoxicilina con clavulanato. Pero si la recurrencia se dio después de los 15 días, entonces hay que pensar en otro patógeno, ¿ya? Y ahí sí, pues hay que tratar de cambiar, de utilizar, por ejemplo, ceftriaxona, incluso la guía recomienda, UpToDate recomienda lo que es el levofloxacino, ¿no? Entonces, en cuanto al seguimiento, el seguimiento hay que hacerlo, se dice que en menores de 2 años hay que hacerlo entre las 8 a 12 semanas después de iniciar antibiótico terapia, otra cita. Y en los mayores, iguales a 2 años, se dice que si tienen dificultades de habla, entonces hay que hacerlo también dentro de las 8 a 12 semanas. Si hay dificultades de habla, dificultad de repente para expresarse, porque pueden de repente no expresar el dolor que sienten, las complicaciones que puede haber, ¿no? Y en los mayores de 2 años, que son normales, pues se puede esperar un tiempo mayor a 12 semanas, incluso para tener otra cita, ¿no? Y bueno, creo que eso es lo principal. Hay que recordar que hablamos de falla de tratamiento también cuando después de haber iniciado la antibiótico terapia no hay respuesta dentro en las 48 horas, ¿no? Y bueno, también en términos como otitis aguda media, leve moderada, que van a ir acompañadas muchas veces con temperaturas eh, menores a 79 grados y con un dolor menor a las 48 horas. Y cuando son severas, se consideran pues cuando el dolor dura más de 48 horas y la temperatura es mayor a 39 grados, ¿no? Y bueno, eso es mucho, eso es todo. Espero si tienen alguna sugerencia me la hagan llegar. Muchas gracias y que Dios les bendiga.